Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Noticia de este lunes 12 de febrero de 2018, transmitiendo desde aquí, el Estudio C de Caracas, Venezuela. Vamos a comenzar entonces con los temas que hoy son noticia. Y hoy comenzamos con Colombia, país que llegó a este lunes con la noticia de 3 nuevos líderes asesinados tan solo este fin de semana. La exigencia también por parte de organizaciones, de líderes políticos, de que se reanuden los diálogos entre el ELN y el gobierno colombiano, y también un informe que revela y detalla que se ha cumplido menos del 20% del acuerdo de paz. ¿Por qué el Estado se empeña en negar el paramilitarismo y qué hace falta entonces para detener el exterminio silencioso de líderes sociales? Lo estaremos analizando y por supuesto también tendremos reporte. Hay noticias de último minuto allá en ese país. También es noticia Venezuela, la presencia del jefe del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos en Colombia, bajo el pretexto de contrarrestar amenazas de seguridad, enciende las alertas en esta nación bolivariana y también en todo el continente por la posibilidad de una intervención militar. También tendremos los detalles y el análisis. Y es noticia también Haití. De nueva cuenta, la renuncia de la subdirectora de la organización de ayuda británica Oxfam tras un escándalo de abuso sexual por parte de trabajadores de esta organización puso en evidencia otra vez las mentiras detrás de la bandera o cobijadas con la bandera de ayuda humanitaria. Entonces, así con los temas, comenzamos este repaso. 1 hora con todo lo más relevante de esta jornada. Comenzamos. Hay muchas aristas que analizar en torno al tema y en torno a lo que sucede en Colombia, pero hablemos sobre los incumplimientos de los acuerdos de paz. La Comisión Interamericana de Verificación de los Derechos Humanos en ese país denunció que solo se ha logrado cumplir el 18.5% del acuerdo firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. Las tensiones por ello no cesan, los asesinatos de líderes sociales y el paro del Ejército de Liberación Nacional continúan en medio de este difícil panorama en Colombia. Este lunes, los integrantes de la Comisión Interamericana de Verificación de los Derechos Humanos en Colombia informaron los avances de la implementación de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC. Su conclusión es que falta implementar más del 80% de los proyectos de ley, como el de la reforma agraria integral, la participación política, la sustitución de cultivos ilícitos, la estructura institucional de la JEP y el desmonte del paramilitarismo. Gobierno solamente se han tramitado legislativamente 12 de las 34 medidas establecidas en el acuerdo para implementarse en el primer año. Nos encontramos que, por el momento, haciendo el cómputo global, se ha cumplido el 18,3% de estos acuerdos. El documento también hace énfasis en la falta de voluntad política del gobierno colombiano para poner en marcha mecanismos en pro del desarme del paramilitarismo, uno de los puntos establecidos en el acuerdo de paz. En medio de este escenario se cumple el tercer día de paro armado decretado por el Ejército de Liberación Nacional. Dicha medida surge por la decisión del presidente Santos de suspender la mesa de diálogo por supuestas contradicciones de la insurgencia. Sin embargo, el ELN insiste en retomar las conversaciones de inmediato para tratar de buscar acuerdos que rebajen la intensidad del conflicto y lograr un mejor cese al fuego lo más pronto posible. A esto se le suman los asesinatos de líderes sociales. Solo en las últimas 24 horas, las organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado el asesinato de 3 activistas, Deriver Quintero, Orlando Grueso y Jonathan Kundimi, y 2 integrantes del nuevo movimiento político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Víctor Alfonso Sánchez y Kevin Andrés Lugo. Según el reciente informe de Indepaz, del 1 al 10 de febrero de 2018 fueron asesinados 29 líderes y defensores de derechos humanos.
Le decía, una situación de tensión que no cesa allá en Colombia. Hay un paro armado por parte del Ejército de Liberación Nacional que vence este 13 de febrero en punto de las 6 de la mañana. Y sobre esto nos va a hablar en primer lugar nuestro corresponsal en Bogotá, José Manuel Jiménez. José Manuel, bienvenido. ¿Tienes novedades en torno a esta situación, al ELN y también acusaciones que ha lanzado el gobierno colombiano en las últimas horas? Adelante, compañero. Buenas noches, Adriana. Efectivamente, el día de mañana terminaría el paro armado decretado por la guerrilla del ELN y que ha ocasionado varios daños en la infraestructura del país, en varias regiones de Colombia. Pero la información de última hora se genera en la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía ha dado 21 órdenes de captura contra el ELN por los hechos violentos ocurridos en las últimas semanas. Estas órdenes de captura también van dirigidas al Comando Central de esta guerrilla, más conocido como el COSE. Es decir, las órdenes de captura van dirigidas a Nicolás Rodríguez Bautista, Antonio García, Pablo Beltrán, Ramiro Vargas, Gustavo Aníbal Giraldo, más conocido como Pablito, y Ogli Ángel Padilla Romero, jefe del Frente de Guerra Occidental. Esta es la información más reciente sobre lo ocurrido con el ELN. Mientras tanto, el gobierno nacional insiste que se siente la guerrilla del ELN bajo los parámetros de un nuevo cese bilateral. Por su parte, el ELN dice que no va a dar un cese bilateral y que quieren sentarse en la mesa para dialogar y discutir las nuevas posturas de este cese bilateral a futuro. Organismos de derechos humanos insisten a las partes y la comunidad sobre todo de que la guerra hay que pararla y que deben sentarse a negociar nuevamente para la tranquilidad de los ciudadanos en diferentes regiones del país, Adriana. Habrá que ver entonces la respuesta que dé el ELN ante una situación así. Orden de captura contra quien es el jefe negociador de los diálogos con el gobierno, Pablo Beltrán, entre otros, como ya nos los estás reseñando, José Manuel. También hay que destacar las FARC, las Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común. Se tienen novedades en torno a ellos porque habían suspendido, lo recordamos en recientes días, sus campañas políticas debido a la falta de garantías por el contexto de acoso, de agresiones que se cierren no solo contra ellos, sino también contra defensores sociales. Amplíanos también acerca de esa situación. ¿Hay novedades en torno a estos hechos? Efectivamente, Adriana, hay que aclarar, la orden de captura contra Pablo Beltrán está suspendida debido a que es uno de los negociadores en la mesa de Quito. Entonces, esta orden de captura no sería efectiva para Pablo Beltrán. En el tema de las FARC, el presidente Juan Manuel Santos, el vicepresidente de la República, el ministro del Interior, el señor Guillermo Rivera, y el dirigente de la Fuerza Alternativa del Común, Pablo Catantumbo, se encuentran reunidos en Casa de Nariño analizando la situación de agresión por la que han sido agredidos en los últimos días en diferentes regiones del país sus diferentes candidatos y simpatizantes, situación que llevó hace unos días el anuncio de las FARC de suspender su campaña política por no tener garantías por parte del gobierno nacional. El gobierno nacional ha insistido que las garantías están y en estos momentos se encuentran reunidos en Casa de Nariño. En las próximas horas o minutos, mejor, tendremos declaraciones sobre esta reunión y las conclusiones definitivas y cuál sería la postura de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Adriana. Bueno, y nosotros, por supuesto, atentos a estos reportes que evidentemente son clave en el proceso y en la implementación del acuerdo de paz. Muchísimas gracias. Hasta luego, José Manuel. Ahí veíamos a nuestro compañero hablándonos sobre los últimos reportes y actualizaciones que se tienen respecto a estos esfuerzos por la paz, tanto con el ELN como con las FARC por parte del gobierno colombiano. Y me lazo entonces, porque le decía, un informe, y el que estábamos viendo también en la noticia anterior, que revelaba que solo el 18.5% de los acuerdos, del acuerdo de paz implementado por el gobierno colombiano, después de suscribirlo con las FARC, solo el 18.5% ha sido cumplimentado. Todo esto en un contexto de asedio. Me enlazo entonces hasta Bogotá con el senador Iván Cepeda, senador por el Polo Democrático, también político, filósofo. Bienvenido.
Sí, buenas noches, me encanta saludarlos allá en Telesur. Muchísimas gracias. Bueno, el gobierno solo ha tramitado 12 de las 34 medidas que se habían acordado para el primer año del proceso de paz. ¿Qué dice esto realmente del compromiso que tiene o que dice tener el gobierno de Santos con la implementación del acuerdo de paz, senador? Bueno, en realidad estamos en la fase inicial de este proceso. Ha transcurrido, como usted bien dice, un año, que es relativamente poco tiempo para poder implementar el acuerdo en su conjunto, pero por supuesto que preocupa no solamente esa cifra porcentual del 18,2% del acuerdo implementado, sino más allá de eso, el significado cualitativo que tiene lo implementado hasta ahora, porque falta lo que podría denominarse el cuerpo social del acuerdo. Es decir, se ha quedado rezagada la implementación de la reforma rural integral, que es la columna vertebral en términos sociales de los cambios que debe traer el proceso de finalización del conflicto armado, y no solamente de las hostilidades, sino también, por supuesto, de las causas socioeconómicas que han motivado esta larga guerra en Colombia. Y por eso nos preocupa que ese punto de la agenda, que es sustancial, el de la reforma agraria, esté en un estado prácticamente de total falta de implementación. Como también nos preocupa que el punto número 2 de la agenda pactada, que es la reforma política democrática, que debe limpiar el corrupto sistema político colombiano, pues también haya sido objeto de un proceso de lánguido hundimiento en el Congreso de la República. Es decir, 2 de las reformas sustanciales que atañen al acuerdo están sin implementar, y por supuesto esto genera una preocupación sobre el grado de compromiso y de desarrollo de lo que debe ser el proceso de paz en los próximos meses y años, por supuesto. ¿Cómo afecta precisamente a este acuerdo de paz la falta de cumplimentación de estos 2 proyectos que usted señala, el de la reforma agraria y el de la reforma política? A la larga, o a cómo va avanzando esta implementación del proceso de paz, ¿cómo lo afecta? Bueno, pues eso, digamos, tiene que ver con 2 de los pilares esenciales del acuerdo, que de ninguna manera pueden dejar de ser implementados. Yo quiero decir eso claramente. Si bien en este primer año puede ser que no se haya logrado ese avance sustancial, es evidente que Colombia ha adquirido una responsabilidad como Estado, y no solamente en el plano interno, sino ante la comunidad internacional. Hay que recordar que es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas quien está supervisando el cumplimiento de los acuerdos. Bueno, esa es una responsabilidad que ha sido adquirida ante la comunidad internacional. Y por lo tanto, como bien lo dijo la Corte Constitucional colombiana, en los próximos 12 años tendrá que ser cumplidos estos acuerdos que tienen que ver, como lo decía, con aspectos esenciales de las causas que ha tenido el prolongado conflicto armado colombiano. Senador, le hago una pregunta también que surgió también después de que se dio a conocer este informe acerca de la implementación del acuerdo de paz, donde veíamos estas cifras, el 18.5% apenas cumplido, usted ya lo resaltó, vamos en una etapa inicial. Pero también ahí resaltaba de que el Estado, el gobierno de Santos, se empeña en negar el fenómeno del paramilitarismo. ¿Cómo explicar esta postura? ¿Por qué hacerlo cuando vemos en los hechos, por ejemplo, cómo sigue en ascenso, en aumento, el asesinato de líderes sociales? Bueno, esa es una de las grandes discusiones y debates que ha habido a lo largo, no solamente de este gobierno, sino en general de la historia reciente de Colombia. El negacionismo del fenómeno y de las estructuras paramilitares es parte de las causas de la impunidad en Colombia. Ahora, aquí es evidente que hay unas estructuras que están operando para generar que en Colombia cada semana estemos asistiendo al asesinato de 2, 3, 4 líderes sociales. No, eso no está ocurriendo, como se ha querido decir,
por efectos de problemas familiares o de líos pasionales que se estén presentando en el entorno social de estos líderes. Aquí hay un plan sistemático para agredir y silenciar a quienes son los sujetos de la construcción de la paz en los territorios rurales. Y por supuesto que frente a eso no puede haber simplemente declaraciones que niegan el problema, sino sobre todo acciones. Y por eso en el día de hoy he propuesto llevar esta situación al plano internacional y buscar que distintos organismos internacionales sean quienes pidan al Estado colombiano protección para los líderes sociales en Colombia, y también para invitar a muchos de esos organismos a que hagan presencia en los territorios colombianos para buscar la protección de esos líderes sociales. Senador, ¿ante qué organizaciones internacionales se solicitarían estas medidas cautelares para los defensores? ¿Quién la haría? ¿Se está formando algún comité por parte de legisladores para realizar este planteamiento? Y realmente, ¿esto qué demuestra? ¿Que no se confía en las autoridades federales o en las autoridades nacionales para darle seguridad a los líderes? Bueno, existen distintas instancias de protección de los derechos humanos en el plano internacional. Está la Comisión o el Consejo de Derechos Humanos, que hace parte del sistema de Naciones Unidas. También está el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Ante esas instancias o ante los relatores de las Naciones Unidas es necesario que haya una acción decidida, y para eso, por supuesto, está la concertación entre las organizaciones sociales colombianas, que deben en los próximos días y semanas planificar una acción conjunta con relación a la protección de la vida de cientos de líderes colombianos. En Colombia necesitamos que los compromisos que se han adquirido en el proceso de paz se cumplan de manera eficaz. Senador, estamos a solo 4 meses aproximadamente de las elecciones presidenciales y legislativas allá en Colombia. ¿Cómo está afectando o impactando todo este escenario a esos comicios? Bueno, aquí hay una situación de ausencia de garantías políticas para los sectores de oposición, especialmente los sectores de izquierda, que vienen siendo estigmatizados en distintos escenarios. Y también, por supuesto, una campaña contra quienes dejaron las armas, se han convertido en un nuevo partido político. Me refiero a la antigua guerrilla de las FARC, que hoy se ha convertido en el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que vienen siendo objeto de agresiones no solamente verbales, sino físicas, como parte de una incitación a la violencia que se desarrolla desde el partido de la extrema derecha, el Centro Democrático en Colombia. Senador Iván Cepeda, mucho entonces todavía que hay que seguir contando y que seguir analizando en torno a esta situación que está enfrentando Colombia, cuyo gobierno, por cierto, insiste en mirar a otro lado, a Venezuela, por ejemplo. Gracias, senador Iván Cepeda. Mucho gusto, y es siempre un placer estar en conexión con Telesur. Muchísimas gracias a usted también por su análisis. Y entonces, con esto también nos vamos a una pausa, y justamente estaba refiriéndome al tema de Venezuela, a esta nación fronteriza con Colombia, porque este será nuestro tema de análisis y de reporte al regresar. Venezuela, donde la presencia este fin de semana del jefe del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos en Colombia, bajo el pretexto de contrarrestar amenazas de seguridad, realmente encendió la alerta aquí en Venezuela y también en el continente por la posibilidad de una intervención militar. ¿Con qué objetivo? ¿Cuáles serían los métodos? Lo estaremos viendo al regresar.
también es noticia Venezuela porque este domingo llegó a territorio colombiano el jefe del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, Kurt Tidd, junto con un contingente militar con un pretexto: contrarrestar amenazas de seguridad, pero la presencia del general se da inmediatamente después del paso de Rex Tillerson por Colombia y otros países de la región en una campaña de asedio en contra de Venezuela. Desde Caracas y otras capitales del continente se alertan por parte de analistas sobre la preparación de acciones militares en contra de esta nación bolivariana. Kurt Tidd llega a una nación en la que Estados Unidos ejerce total soberanía. Las numerosas instalaciones militares y miles de tropas estadounidenses en Colombia, así como los acuerdos suscritos que les otorgan inmunidad total en cualquier escenario, son denunciados por analistas de todas las tendencias como una plataforma amenazante contra países que no se pliegan a los designios de Washington. Adicionalmente, se conoció el arribo de 415 efectivos militares estadounidenses a Panamá con el pretexto de brindar asistencia humanitaria a ese país. Los movimientos militares de Estados Unidos y sus aliados en todas las fronteras con Venezuela encienden las alarmas en diversas instancias de esa nación. Este lunes, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, denunció que se prepara desde Colombia una intervención militar en Venezuela. El funcionario aseguró que Estados Unidos está detrás del fin del diálogo entre gobierno y oposición y explicó que la derecha internacional apunta al amedrentamiento de los venezolanos a través de los medios de propaganda que controlan. El fiscal añadió que el pueblo de Venezuela no va a permitir la ocupación militar de su tierra. Hoy, cuando desde Colombia, y así lo denuncio como presidente del Poder Ciudadano y fiscal general de la República, se está planeando nada más y nada menos que reeditar épocas ya canceladas en la historia de la humanidad, como es el bombardeo militar, como es la invasión militar, como es la ocupación a sangre y fuego de un país pacífico como Venezuela. Eso no lo vamos a permitir. Y aquí está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo y las instituciones democráticas que no permitiremos que eso jamás ocurra en la patria de Bolívar. Fuera de Venezuela, el presidente boliviano Evo Morales también denunció la preparación de un plan militar contra la nación bolivariana. Tillerson, la semana pasada viene buscar apoyo de los gobiernos presidentes de derecha, México, Colombia, Perú. ¿Para qué? Para que les pueda apoyar con una intervención militar a Venezuela. Llega su canciller de Estados Unidos, Tillerson, se va al día siguiente. A sus 2 días llega el comandante del Comando del Sur, Kurt Tidd. Ayer estaba en Colombia. Colombia tiene frontera con Venezuela. Seguramente planificando cómo van a intervenir a Venezuela. Entonces, la derecha boliviana con la derecha internacional, ¿de qué democracia pueden hablar si en este momento están planificando seguramente una intervención militar a Venezuela? En el fondo no es Maduro, es el petróleo venezolano. En enero de este año, el jefe de la CIA, Mike Pompeo, reconoció en un foro de una organización conservadora que la organización que él dirige trabaja junto al presidente Trump en el diseño de las sanciones económicas contra Venezuela con el fin de forzar una situación de default. Asimismo, el secretario de Estado en su reciente gira por América Latina declaraba su objetivo de instruir a países subordinados las políticas de presión que deben aplicar a Venezuela. Estas acciones al margen del derecho internacional dan cuenta de la responsabilidad de la nación norteamericana en las dificultades de Venezuela para acceder a los mercados internacionales de financiamiento e importación de bienes esenciales. En el marco de las instrucciones giradas por Estados Unidos, el gobierno peruano convocó una nueva reunión del llamado Grupo de Lima para tratar el tema Venezuela y anunciar sus próximas acciones en contra de esa nación. El progresivo incremento de la presencia militar de los Estados Unidos en América Latina desde el año 2006 hasta la actualidad demuestra el interés estratégico de ese país en la región. Un interés estratégico que está también acompañado por acciones estratégicas, no solo en terreno militar, sino también en el tema diplomático. Me da mucho gusto darle la bienvenida a Fernando Bello, director de la Embajada de Derechos Humanos en Venezuela. Un gusto tenerlo con nosotros aquí en La Noticia.
Bueno, Fernando, en primer lugar, estamos viendo este panorama de situaciones que pueden considerarse como agresiones en el terreno diplomático, en el terreno militar, la presencia de tropas o de militares estadounidenses, tanto en Panamá como también ahí en este territorio vecino de Colombia. ¿Estamos entonces cerca de una intervención militar? Sí, nosotros podemos destacar que este tipo de actuaciones vienen de larga data. Cuando hablamos de larga data es desde que se instauró en Venezuela el proceso revolucionario. Hemos observado con gran preocupación cómo desde el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y de sus aliados internacionales han procurado intervenir a través de acciones militares, facciones armadas en territorio venezolano. Estas actuaciones las vemos nosotros con elementos tangibles, ya lo destacabas hace un momento, con la gira que efectuó hace poco el secretario de Estado norteamericano y muy recientemente ahora con la participación en Colombia del jefe del Comando Sur del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Estas actuaciones han sido reiteradas, similares como las que ocurrieron hace poco, incluso el año pasado, de actuaciones militares conjuntas con gobiernos, en este caso como el caso de Brasil y en la triple frontera, en el caso de Sudamérica, que han sido actuaciones para de alguna u otra manera persuadir al gobierno venezolano, o no de persuadirlo, sino de intimidarlo con las actuaciones que ellos han venido realizando, en este caso, de amenazas de intervenciones militares. Ahora, ¿sí sería una intervención militar clásica, como se suele conocer, como la que hemos visto en otros países, o tendría otras modalidades en el caso de Venezuela? Inicialmente se había estado aplicando lo que es el manual de Jean Charles, lo que era el golpe suave, desde los factores locales, internos de oposición, de la mano con los factores externos. En este caso ya vemos que al no haber concretado la aplicación de este manual, una vez concretados 198 métodos previstos en el propio manual del golpe suave, vemos que su arremetida se orienta ya a la aplicación convencional de una intervención como tal militar. Y así lo han destacado los voceros del gobierno de los Estados Unidos, incluso muy recientemente en Colombia, el propio embajador de los Estados Unidos en Colombia así lo destacó, pero aboga a que esa intervención debe efectuarse no solamente desde el gobierno de los Estados Unidos, sino a través de la participación de gobiernos como el caso de los del Grupo de Lima. De gobiernos y también de ciertas acciones. De hecho, hemos visto, Fernando, cómo a lo largo de los últimos días, concretamente desde que empezó este mes, empezó como a escalar una cadena de agresiones, de acciones aquí en territorio venezolano, como también por parte de actores externos para agredir al país. ¿Le parece si vemos una cronología que hemos preparado acerca de todas estas acciones de asedio en contra de Venezuela? Bien. La vemos. Del 1 al 7 de febrero, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, hizo una gira por países con gobiernos de derecha para instruir las políticas de presión a implementar contra Venezuela. Coincidiendo con su paso por Colombia, la derecha venezolana implosiona el mecanismo de diálogo con el gobierno el día 7. Los días 5 y 9 de febrero ocurrieron sendos ataques con bombas lacrimógenas en estaciones del metro de Caracas en momentos de tensión política. El día 6 de febrero ocurrió un ataque a una subestación de la Red Eléctrica Nacional que provocó un apagón de varias horas en Caracas y zonas aledañas. El 7 de febrero, el secretario de Estado, Rex Tillerson, anunció que su país discute un acuerdo con Canadá y México para estudiar las consecuencias de un eventual embargo petrolero contra Venezuela. Al día siguiente, el Parlamento Europeo pidió ampliar las sanciones impuestas por la Unión Europea a altos cargos de Venezuela, incluyendo al presidente Nicolás Maduro. Ese 8 de febrero, el presidente colombiano Juan Manuel Santos anunció desde la fronteriza ciudad de Cúcuta el endurecimiento de las políticas migratorias hacia ciudadanos venezolanos. De igual forma, la Corte Penal Internacional abrió una investigación por presunto uso de fuerza excesiva por parte de los cuerpos de seguridad en Venezuela durante manifestaciones. El 9 de febrero, el senador estadounidense Marco Rubio aseguró que el mundo apoyaría que las Fuerzas Armadas de Venezuela dieran un golpe de Estado al presidente Nicolás Maduro.
También el 9 de febrero, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, Todd Robinson, en un acto de injerencia que viola los principios elementales de la diplomacia, afirmó que en Venezuela se ha degradado la democracia y que le complace que las sanciones estadounidenses eviten que funcionarios corruptos y delincuentes venezolanos hagan negocios con empresas estadounidenses. Todas estas acciones anteceden a la presencia del jefe del Comando Sur en Colombia para continuar con el asedio a Venezuela. En medio de todo esto, no resulta casual que justo hoy, 12 de febrero, también la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presenta su informe La situación país de Venezuela, hablando acerca, y lo señala, la crisis política, social y económica en Venezuela ha alcanzado ya niveles alarmantes y gravísimos. ¿Qué dice usted frente a este reporte que se presenta justo después de todas estas acciones en contra del país? Ese informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un informe absurdo y carece de sustento tanto jurídico como las fuentes tanto oficiales a nivel interno en Venezuela y fuentes del propio sistema que puedan convalidar cada una de esas observaciones. En este caso son 76 recomendaciones que formula la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado venezolano sobre la base de argumentos que podemos destacar fueron en gran mayoría preparados, elaborados por la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH, quien se fundamenta en elementos o aportes que efectuaron las organizaciones no gubernamentales acreditadas tanto en Venezuela como en otras partes de la región. Ahora, ¿son creíbles estas informaciones o no? No, porque ellos estructuran ese informe en 4 elementos principales. El primero, o 4 ejes, el primero de ellos hace referencia a la institucionalidad democrática, el segundo hace referencia a lo que es la protesta social y los derechos humanos, el tercero a la violencia y a la seguridad ciudadana, y en último lugar a los denominados DESCA, que son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Cuando nosotros observamos cada una de las recomendaciones efectuadas sobre los 4 principales estructurantes de ese informe, pues vemos que son opiniones sesgadas, recomendaciones limitadas, fundamentadas sobre interpretaciones peregrinas que desde el extranjero, desde espacios foráneos a Venezuela, desconocen la realidad local. ¿Por qué decimos que desconocen la realidad local? Porque en el caso nuestro, por ejemplo, la Embajada de Derechos Humanos, en conjunto con otras organizaciones y movimientos sociales, han efectuado ante el Sistema Interamericano de Protección y Promoción de Derechos Humanos, específicamente ante la CIDH, solicitudes de audiencias especiales, audiencias temáticas para llevar la realidad, presentar propuestas incluso contra lo que nosotros contrarrestamos. ¿Qué contrarrestamos? Estos mercenarios en materia de derechos humanos, es decir, estas ONG de derecha, de ultraderecha, que han mercantilizado con los derechos humanos y que llevan otras verdades a medias o realidades amañadas al sistema interamericano. En ese caso nosotros hemos solicitado audiencias y nos han sido negadas. Tenemos las pruebas de ello. En este caso, las distintas relatorías, la propia Comisión Interamericana, sus comisionados en pleno, sus 7 comisionados, nos niegan siempre vía electrónica la participación. Entonces, ¿cómo pueden ellos? Allí es donde entra el doble rasero. ¿Cómo pueden ellos exigirle a un Estado que respete, y que en este caso el Estado venezolano lo hace, cuando ellos propiamente no le permiten a los Estados una participación en el marco del debido proceso y del derecho a la defensa, y no le permiten a los movimientos y organizaciones sociales que somos satanizados por parte de la CIDH y de la propia OEA? No nos permiten llevar nuestras pruebas y exigir que existan investigaciones ecuánimes, investigaciones objetivas, porque como defensores y activistas de derechos humanos exigimos que se establezca la no repetición de los hechos, se establezca la justicia y la no impunidad, pero sobre la base de un procedimiento objetivo y ecuánime, no de verdades a medias ni de informes amañados. O de las partes que solo se quieran escuchar, ¿no? Es correcto. Ahora, me gustaría preguntarle acerca de unas
cuestiones que no son tan casuales, que es el hecho de que este informe llegue también, el informe de la situación de Venezuela por parte de la CIDH, venga después de todas estas cronologías que hemos presentado de estas agresiones en contra del país y que se den también justo a la víspera de esta reunión del Grupo de Lima, donde también nuevamente van a tener en la mira a Venezuela. Se está preparando también a la información o a la opinión pública para, en todo caso, justificar la intervención militar. Claro, porque todo parte de un concierto de voluntades por parte de todos aquellos factores externos, factores que detraen del gobierno revolucionario del presidente Nicolás Maduro. Nosotros vemos, por ejemplo, destacaba hace un momento el gran aporte o la participación que tuvo la Relatoría de Libertad de Expresión en el marco de este informe presentado por la CIDH. La Relatoría cuenta con dos patrocinantes. El primero de ellos es la Unión Europea y el segundo es el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Está reflejado por la propia Organización de Estados Americanos cuál es el financiamiento de la única relatoría de la CIDH que permite recursos propios, permite el ingreso de recursos económicos externos al propio sistema. Entonces, en este caso nosotros vemos cómo se ve reflejada, cómo se ve en los hechos la participación o la concurrencia de esos factores externos como la Unión Europea, el propio gobierno de los Estados Unidos, los mecanismos internos dentro de la CIDH, como el caso de la Relatoría de Libertad de Expresión, y estas participaciones que se tienen hoy día en la región por parte de estas actividades militares o facciones militares que pretenden de alguna u otra manera asustar o amedrentar al pueblo venezolano. Ahora, Fernando, hay un tema clave también que abordar y justamente tiene que ver con este informe que se presenta hoy por parte de la CIDH, que es el de los derechos humanos. Correcto. Se ha insistido y veíamos también en toda esta relatoría cómo la visita, por ejemplo, del presidente colombiano Juan Manuel Santos a la frontera con Venezuela hablaba acerca de la situación humanitaria. Se está hablando acerca de una crisis humanitaria en Venezuela y por ende, o una crisis humanitaria que ameritaría la solidaridad internacional. Hubo una entrevista especial, una entrevista exclusiva que tuvimos por parte de Telesur con Noam Chomsky, un destacado lingüista, bueno, usted lo conoce de sobra, y hablaba precisamente acerca de este uso que se le puede dar a la palabra intervención humanitaria o el uso de la utilización de esta palabra clave en materia de derechos humanos para las invasiones por parte de Estados Unidos. ¿Qué le parece si vemos también parte y fragmento de esta entrevista, Fernando? Perfecto. Well, the concept of humanitarian intervention is a very interesting one. Almost every act by any great power aggressive act is justified on humanitarian grounds. So from the point of view of the aggressor, it's a humanitarian intervention, not from the point of view of the victims. And it's probably if we had records from Attila the Hun, we might find the same thing. It's a beautiful example of the way propaganda operates in a well-functioning, powerful system. You take a look at the scholarly literature, media coverage, everything else. Ahí estamos viendo Noam Chomsky. De hecho, hago la promoción también para que tanto usted como toda la audiencia de Telesur pueda ver esta entrevista especial con Noam Chomsky aquí en esta pantalla latinoamericana este jueves 15 en punto de las 21:30 hora de Caracas. Noam Chomsky en Telesur hablando de este y otros tópicos, pero justamente le pregunto acerca de eso. Ese sería el argumento perfecto, como el que estábamos viendo y que enarboló el presidente colombiano Juan Manuel Santos para justificar esta intervención militar por parte de Estados Unidos y sus aliados. La crisis humanitaria está claramente definida a través de los estándares internacionales, una conceptualización jurídica determinada que conforme al consenso político internacional tiene una clara definición. Por ende, el caso venezolano no se enmarca en la conceptualización como tal de crisis humanitaria. Ya eso ha sido demostrado incluso a nivel internacional por parte de los voceros estatales, de los agentes estatales, quienes han demostrado que en el caso venezolano las situaciones existentes han sido situaciones o una crisis inducida por parte de los factores de oposición tanto a nivel local como a nivel externo, específicamente por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, y que se ha demostrado con el embargo, con el bloqueo y con las decisiones a través de las medidas coercitivas que de carácter unilateral ha dictado tanto el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, el gobierno de Canadá y hoy día la Unión Europea. Eso nosotros
lo tenemos claro y conforme a ello, pues es importante alertar al pueblo venezolano y a la comunidad internacional. Vernos y ver reflejada la situación de Siria, Libia e Irak, en donde sobre la base de una mal denominada crisis humanitaria han intervenido militarmente cada uno de esos pueblos y los han llevado a una verdadera crisis humanitaria, los han llevado a un genocidio y a todos los flagelos que ya hemos visto como crímenes internacionales. Es lo que a toda cuesta nosotros debemos evitar en el caso venezolano. Y para ello, estar preparados entonces, Fernando. Para ello es un papel importante lo juega la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. Pues ahí está. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros a analizar un tema tan delicado, ¿no? Gracias. No solamente para Venezuela, sino también para todo el continente, para toda nuestra América. De hecho, antes de ir a la pausa, le quiero recomendar, hay un artículo de opinión que tenemos también en nuestra página de internet, telesurtv.net, en la sección justamente de opinión, habla acerca de lo que está pasando en estos momentos en Venezuela. Es un artículo de Sergio Rodríguez Helfenstein que habla: la orden de combate fue dada, la guerra de Santos en contra de Venezuela, y justo aborda todas las aristas que se están cerniendo y se están abriendo en torno a esta situación y que tienen en la mira a este país. Así entonces, muchas lecturas y muchos artículos que usted puede ver, consultar en nuestra página para entender acerca de lo que se cierne y lo que está pasando aquí en Venezuela. Nos vamos a la pausa y al regresar tenemos, es noticia, Haití, porque el escándalo sexual dentro de la organización de ayuda, esta organización británica Oxfam, puso en evidencia de nueva cuenta las mentiras detrás de la llamada ayuda humanitaria. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Hoy en noticia, la Oxfam. Este lunes renunció la directora adjunta del Comité de Oxford para la Ayuda contra la Hambruna, luego de ser revelado un informe sobre la contratación de trabajadores sexuales por parte de integrantes y directivos de esa ONG, de esa organización británica, en Haití. Esta situación se suma a las miles de denuncias de violación, abuso y explotación sexual en contra y por parte de otras organizaciones y misiones militares, incluyendo a los llamados cascos azules. Vamos a revisar parte de lo que ha ocurrido en esa nación. Penny Lawrence, al renunciar a su cargo como directora adjunta de Oxfam, aseguró asumir su entera responsabilidad y estar avergonzada por la conducta de los empleados y directivos de Oxfam en Haití durante 2011. La ONG llegó a la isla caribeña luego del sismo de 7.3 grados en 2010. La información develada en un informe por el diario británico The Times señala que la Oxfam financiaba fiestas sexuales y orgías donde incluso pudieron haber participado menores de edad. 7 hombres dejaron la organización cuando se inició la investigación en 2011, incluyendo al director de la organización, Roland Van Hauermeyer. La Oxfam recibe más de 400 millones de dólares estadounidenses al año entre fondos del gobierno británico y donaciones públicas. Esto es solo la punta del iceberg. Se calcula que más de 120 trabajadores de organizaciones no gubernamentales británicas fueron acusados de abusos sexuales en 2017. De ellos, 87 serían trabajadores de Oxfam y 31 habrían colaborado con Save the Children. Según la publicación, 10 casos de esta última ONG fueron puestos en conocimiento de la policía y autoridades civiles. Esta situación representa otro cuestionamiento al accionar de las organizaciones civiles que bajo la bandera de la ayuda humanitaria llegaron a Haití luego del terremoto de 2010 que dejó al menos 200.000 fallecidos. Uno de los casos más polémicos fue el de la misión MINUSTAH, con más de 7.000 uniformados entre soldados cascos azules y policías. Esta misión fue acusada de abusos sexuales. A esto se suman las denuncias que hizo en un informe la agencia noticiosa Associated Press. Dio a conocer la compleja red de violación de derechos que rodea a los cuerpos militares.
Las denuncias van desde abuso y explotación sexual hasta el intercambio de mercancía de primera necesidad por sexo en un contexto social de hambruna y desesperación. Entonces, realmente, ¿qué tantos abusos, qué tantas violaciones a los derechos humanos se han cometido con la ayuda o con la bandera de ayuda humanitaria? Para esto nos acompaña Gustavo Borges. Bienvenido, es el director del portal de Misión Verdad. Sí. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti. Bueno, quedan nuevamente en entredicho estas operaciones o estas acciones de supuesta ayuda humanitaria que en realidad terminan en otra cosa. Queda de nueva cuenta puesta en evidencia esta situación con lo que acaba de ocurrir o con lo que vimos hoy, este escándalo de Oxfam. Sí, es catastrófico, ¿no? Lo que sucede con las misiones de ayuda humanitaria, que además no solo es el caso de Oxfam, que ahorita, digamos, tiene repercusión por la magnitud de la organización que es Oxfam. Es decir, Oxfam, empecemos diciendo que es una ONG muy poderosa y de mucho prestigio a nivel mundial. Tiene misiones en, no sé, en más de 20 países, si mal no recuerdo. Entonces esto pone en entredicha la credibilidad de esta ONG que se ha encargado, entre otras cosas, de denunciar los altos índices de desigualdad que ahora mismo, digamos, sucede en el planeta a partir de la acumulación de capital. Pero Oxfam ha aceptado que sí es cierto que parte de sus miembros en Haití, después del terremoto del año 2010, fueron, digamos, ejecutores de prácticas de abuso sexual que pudieran haber incluido a menores de edad en el caso de Haití. Su director para Haití fue despedido y 3 empleados más de Oxfam fueron despedidos. Esto es un informe secreto al que tuvo acceso el diario The Times, como dice el reporte que ustedes pasaron hace minutos. Ahora, y señalaba también este informe, la punta del iceberg. Sí. El caso de Oxfam demostró, o también quedó en evidencia, puso en evidencia otros 120 casos de denuncias, también de abusos sexuales cometidos por trabajadores de organizaciones humanitarias como Save the Children, como la misma Cruz Roja, entre otras. Estamos hablando también de casos que son denunciados. ¿Se estaría hablando o estaríamos considerando, Gustavo, que también haya muchos otros casos que realmente no aparecen ni siquiera en los registros? Sin duda alguna. De hecho, el informe que debe la The Times dice que Oxfam estuvo ocultando el informe desde el año 2011. Ellos tuvieron acceso al informe y lo hicieron público. Ahora, Oxfam dice que ellos no lo hicieron público para conservar el prestigio que tienen y para disminuir daños, y que ellos atendieron el caso en el año en que fue denunciado por vías secretas a Oxfam. Ahora, esto deja muy mal a Oxfam también, porque pudieron haberlo hecho público y pudieron haber recriminado un poco más y haber, digamos, establecido mejores estándares para la inclusión de militantes o de trabajadores en su organización, pero no lo hicieron. De hecho, la directora de Oxfam para ese momento no despidió severamente al director de Haití que estuvo involucrado, sino que más bien le ofreció, según palabras de ella misma, una salida honrosa y con credibilidad. Entonces esto pone en entredicho la misión humanitaria, no solo de esta ONG, sino de todas las misiones humanitarias alrededor del mundo. La ONU tiene múltiples casos de denuncia, no solo en Haití, sino también en las repúblicas africanas. Esto no es más que las consecuencias de la mal llamada ayuda humanitaria y la misión humanitaria, que lo que se instalan en los países es a expoliarlos, a concentrar los recursos que llegan de donaciones y a abusar sexualmente de la población indefensa después de, en el caso de Haití, de una catástrofe natural. Ya lo mencionaste, se dieron en varios países. Por ejemplo, el caso de Oxfam, ellos ofrecieron de hecho disculpas y manifestaron su indignación por lo que hicieron sus trabajadores en Haití y en Chad. Esto demostraría también este mal uso de la ayuda humanitaria, no solo por parte de Oxfam, sino también de otras organizaciones apoyadas o promovidas por gobiernos, como en el caso, o lo que se pretendería hacer en el caso de Venezuela, donde también se está manejando esta situación de crisis humanitaria, por ejemplo, Gustavo. Sí, a estos países primero se les impone, como ya hemos dicho en muchísimas ocasiones, una narrativa para preparar los escenarios, sobre todo psicológicos, del mundo a través de los medios, para imponerle una misión de ayuda humanitaria. El caso de la ONU, que son los que aprueban multilateralmente estas ayudas, ahí reposan casos pero infinitos de denuncias sobre abusos sexuales, sobre apropiación de recursos de donaciones hechas por privados o públicos a estos países, que después terminan gestionándolos fundaciones estadounidenses o europeas que administran, entre comillas, estos recursos sin que llegue realmente a los supuestos establecidos de la ayuda humanitaria, es decir, alimentos, medicinas, atención de infraestructura, etcétera. Es decir, es una catástrofe por donde se le vea la imposición de la ayuda humanitaria a cualquier país. Evidentemente en Venezuela están tratando de hacer esto. Y el caso de Oxfam viene a poner otra vez en relieve la discusión sobre las misiones humanitarias, que habría que verlo con mirada mucho más acuciosa. Ahora, sí me gustaría también puntualizar algo, porque Oxfam
Oxfam, si bien es cierto con todo esto que está enfrentando, una situación que también es cuestionable la manera en que lo manejó, estas revelaciones vienen después de que la misma Oxfam publicó informes muy severos respecto a los países o a los gobiernos que tienen sus cuentas y que tienen toda su riqueza, por ejemplo, en paraísos fiscales. También denunciaba que la mayor parte de la riqueza está concentrada en el 1% de la población. ¿Alguien podría haber intentado, o se puede interpretar esto también como una venganza? ¿Alguien también quiere sacar del juego a estas organizaciones que hacen este tipo de denuncias contra los poderosos? Sí, por eso te decía, Oxfam es famosa por develar con datos sólidos la grosera acumulación de capital por las familias, los gobiernos y las transnacionales más ricas del planeta. En el 22 de enero ellos publicaron su último informe. Ellos un informe anual lo publican justo después de la reunión en Davos de los empresarios y gobiernos de élite en Davos. Ellos publican este informe y tiran datos muy comprometedores que ponen en entredicha lo que ya todo el mundo sabe, que es la grosera acumulación de capital. Por ejemplo, los datos relevantes del último informe. Ellos dicen que solo en el 2018 el 82% de la riqueza mundial ya reposa en las personas más ricas del planeta, es decir, lo que se llama el 1%. Que la riqueza entre 2006 y 2018 ha crecido más de 700 mil millones concentradas en estas pocas familias y que además América Latina había estado cumpliendo en la reducción de los índices de desigualdad, muy al contrario de los países europeos y estadounidenses. Es decir, podemos hacer un juicio de valor de lo que queramos a partir de los hechos de Haití, pero no es de desmeritar los datos que había estado publicando Oxfam en sus informes anuales. Y ahorita, en la pugna intercapitalista mundial, nosotros podríamos poner en entredicha la lucha tanto de unos como de otros, porque se trata absolutamente de intereses corporativos, intereses que tienen, valga la redundancia, digamos, muchísima gente detrás de él. O sea, no son descartables y no es descartable la represalia. No, para nada. Basta leer los informes de Oxfam para entender que mucha gente pudiera estar interesada en silenciar los datos que de ahí salen. Así está entonces el panorama. Gustavo Borges, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Gracias, te esperamos de vuelta. Y bueno, también gracias a usted por habernos sintonizado y a todo el equipo que hizo posible esta edición de Es Noticia de este lunes 12 de febrero de 2018. Lo esperamos mañana, como siempre tiene una cita, 8:30, hora de Caracas.